este es el momento de hablar de salud, de hablar de pandemia. ¿Viste? Está todo ligado respecto al COVID-19, nuestra salud mental, los peques, niños, niñas. ¿Les afecta ir al colegio? ¿No les afecta? Digo, esta situación de estar encerrados todo el tiempo, de estar cuidándose, que para muchos, para los más pequeños por ahí no toman tanta conciencia como lo toma un adulto de por ahí, son niños, de jugar con su compañerito, pero tener cierta distancia. Es complicado más a esa edad. Sobre todo porque venimos de un año donde los chicos estuvieron mucho en casa y a partir de lo que transmitió el presidente en las últimas horas surgen algunos interrogantes. Es por eso que vamos a hablar con el presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tabaco. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Un gusto para nosotros poder hablar con usted. Bueno, hacer una referencia de lo que fue el mensaje del presidente, porque después de que fue la gran sorpresa, además esto de que las escuelas en el área metropolitana de Buenos Aires volvieran a la virtualidad, al menos durante los próximos 15 días, fue sin duda una sorpresa. Pero la pregunta es, en este caso para usted que es el especialista, ¿cómo puede afectar la virtualidad y cómo ya afectó la virtualidad en los chicos de nuestro país? Bueno, claramente con el encierro prolongado del año pasado ya hemos visto que la virtualidad absoluta ha generado muchos inconvenientes de salud, tanto emocionales como físicos en los chicos. Esto quedó plasmado en varios documentos que hemos emitido donde transmitíamos la preocupación por el gran número de trastornos emocionales que generaban síntomas como trastornos de conducta fundamentalmente, pero ansiedad, depresión, angustia, temores, todas esas cosas que estaban pasando a los chicos y que otras veces tenían repercusión en el organismo generando trastornos funcionales, cefaleas, dolor torácico, dolor abdominal recurrente y otros problemas físicos como sobrepeso, obesidad, anorexia, bulimia, realmente una paleta, digo yo, de problemas emocionales y físicos en los chicos por el encierro prolongado. Doctor, por eso, obviamente, cuando se tiene que volver en esta instancia a evitar la presencialidad, estamos muy preocupados porque justamente los chicos estaban muy contentos ahora y estaban muy ilusionados y muy esperanzados en poder desarrollar un año académico más normal, sobre todo compartir con sus compañeros todas las vivencias de la escuela. Doctor, estaba hablando de estos problemas físicos y emocionales que trajo, ¿no?, el confinamiento, estar en casa, pero ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, que los peques, los niños, las niñas vayan al colegio? Que estén presencialmente en el aula. Perdón, la última parte no te escuché. No, que estén presencialmente en el aula, con la maestra, con el profesor, maestro. Bueno, la escuela es mucho más que alfabetización, la escuela es mucho más que educación, sobre todo es el ámbito de desarrollo social natural de los chicos. En la escuela es donde pueden decir cosas que no dicen en casa, es donde comparten con pares de su edad el juego y los aprendizajes, donde aprenden a esperar, a reconocer el derecho del otro, a argumentar sus dichos. En la escuela se genera ciudadanía, digamos. O sea, es muy, muy enorme el valor de la escuela, tanto más cuanto peor es la condición socioeconómica fuera de la escuela. Entonces, en realidad, esto de no poder disfrutar de la escuela en forma presencial y no poder aprender presencialmente en la escuela, más allá de las implicancias estrictamente educativas, tiene un impacto social muy importante. Doctor, el año pasado cuando estábamos en medio de la situación del coronavirus, una situación que además de la cual creo que toda la humanidad ha aprendido, digo, ustedes desde el lado de la salud, nosotros desde el lado de cómo manejarnos como ciudadanos, ciudadanas, digo, es un aprendizaje constante. Incluso en esta segunda ola, cuando los profesionales de la salud hablan de que es mucho más preocupante porque ataca de una forma más agresiva y, bueno, la pregunta va por el lado de qué cosas ustedes aprendieron en relación, digo, de cómo afectó a los chicos, porque también en eso hay un aprendizaje, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante que aprendimos el año pasado, que fue el origen de algunos errores que cometimos inicialmente, este virus no es igual a otros. O sea, nosotros al principio, cuando no había evidencia de este virus, de evidencia científica, pensábamos que era muy parecido al de la gripe, por eso apoyamos el distanciamiento social al principio de la pandemia de los chicos, hasta que
que después se pudo ver con evidencia científica muy firme que no son especiales transmisores y que no son especiales receptores del virus, por lo cual trabajar con chicos no es una situación de riesgo. Entonces allí es donde empezamos a proponer que había que volver a la presencialidad porque ya empezábamos a ver todas estas consecuencias del encierro prolongado, como les decía, que también las llamábamos epidemias ocultas, o sea, problemas que se desarrollaban en la infancia y en la adolescencia, mucho más agresivos que el propio COVID, que afortunadamente en pediatría sigue siendo la inmensa mayoría de los casos de muy bajo grado de agresividad. La mayor parte de los chicos lo pasan asintomáticos con síntomas mínimos. Sí. También que la mayor parte de las enfermedades crónicas de los chicos no es una causa de evitar la presencialidad. Por eso, desde la Sociedad Argentina de Pediatría venimos trabajando con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación de la Nación desde hace unos cuantos meses, fijando todos estos protocolos y todas estas formas de manejarse en el colegio, por lo cual ayer nos sorprendió mucho esto que ha ocurrido. Nosotros tenemos en cuenta que es un tiempo limitado para no volver al colegio, pero Dios no quiera que después de este tiempo limitado se pueda controlar el virus. Pero si no se puede controlar, volvemos a los 15 días. ¿Esto tiene un retraso en el aprendizaje de los chicos y las chicas? Obviamente el perjuicio desde el aprendizaje va a ser menor cuanto menor sea el tiempo de ausencia de presencialidad. O sea, la idea es seguir con algo de virtualidad, pero también aprendimos con la virtualidad absoluta el año pasado que no es la misma calidad de educación que la presencial, y también aprendimos que no es pareja la oferta o la receptividad. Se ha establecido una brecha muy grande de posibilidades de aprendizaje entre aquellos que disponían de dispositivos y conectividad como para poder dar clases y aquellos que no disponían de nada de eso. Claro. Esa es otra de las cosas que aprendimos con la pandemia. La brecha social que sin duda se amplió a partir de las carencias que reflejaba esta virtualidad. Doctor, pensando en lo que ya se ordenó en el área metropolitana y si bien teniendo en cuenta que se viene un año bastante complicado con una pandemia que persiste, ¿cómo podemos enfrentar la situación en caso de tener que volver a la virtualidad más tiempo o volver nosotros en Mendoza que todavía no hemos vuelto? ¿Cómo podemos contrarrestar la situación con los chicos en casa? Es extremadamente difícil generar condiciones de encierro mejores que las que se generaron el año pasado. Por eso lo que nosotros proponemos y en el documento que hemos emitido en conjunto con UNICEF en el día de la fecha, lo que pedimos a las autoridades que una vez establecidas estas indicaciones sean por el menor tiempo posible, solamente en aquellas jurisdicciones que sea indispensable. Porque no vamos a lograr una virtualidad de mejor calidad que la del año pasado en cuanto a la salud de los chicos. Sí reclamamos más conectividad, sí reclamamos mayores herramientas para la virtualidad, una distribución más pareja de esas herramientas, pero lo que atañe a la salud de los chicos es muy poco probable que si los volvamos a encerrar nos vuelva a pasar lo mismo. Hablamos respecto a la conectividad, hablamos del tema de la presencialidad de los colegios, virtual o presencial, pero la cuestión es la siguiente, doctor, ¿cómo ve a los chicos y a las chicas parados en la pandemia? Digo, porque también por ahí se causa un poco de paranoia, psicosis a la hora de transitar, subirse al transporte público, bajar, ir al colegio, ver a las mamás, a los papás. Digo, es todo un lío, al mismo tiempo de también ponerle un parate al niño o a la niña para decir, che, te vas a contagiar. ¿Qué medidas se tienen que tomar? Digo, hay que decírselo fuerte, hay que remarcárselo todo el tiempo, Los chicos son receptores naturales y aprenden rápidamente de todas las medidas sanitarias. Nos enseñan a los adultos a cumplir. O sea, siempre hay que tratar de transmitírselo, pero argumentando el por qué le pedimos las cosas, pero no tengo inconveniente, no vamos a tener inconveniente en transmitir a los chicos las medidas sanitarias. O sea, ellos cumplen, están siempre dispuestos a cumplir y de hecho estaban cumpliendo en esta presencialidad tan prematura. En este momento se va a ver interrumpida. Eso no es problema. Los chicos, lo que no tenemos que transmitir, los adultos, una ansiedad, una angustia exagerada para no generar pánico, que es un miedo exagerado a cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es responsabilidad de explicarles bien y argumentar por qué tienen que hacer las cosas. Pero no va a ser difícil con los chicos, nunca lo fue.
Doctor, una consulta con respecto a cómo se dio, una de las consecuencias que se dieron durante la pandemia, cuando se hablaba incluso de números a nivel internacional, fue que la gente, ante la situación de tener que quedarse aislado, disminuyó esto de los controles médicos habituales. Algo que se dio, un fenómeno que se dio en todo el mundo. ¿Qué pasó con los chicos en Argentina? ¿Hubo también una disminución de los controles pediátricos que se debían hacer? Absolutamente, y en forma muy preocupante, y por ejemplo el ejemplo más claro de eso es la baja tasa de vacunación que se encontró el año pasado, o sea, la cantidad de esquemas incompletos de vacunación, de vacunas gratuitas y obligatorias que nunca faltaron, y que siempre estuvieron abiertos los vacunatorios, y por el alejamiento de las familias de la consulta médica en salud no se colocaba. Entonces es un problema muy serio. Bueno, y en ese caso entonces la recomendación para que los papás, digo, porque esto de específicamente la vacunación se ha dado, por ejemplo, en el calendario que se completa justamente durante la escolaridad. Era un fenómeno también que había que analizar y era donde se hacía hincapié a los papás que, bueno, si bien no estaban yendo a la escuela, se acercaran a las salas más próximas que tienen a donde viven o a los vacunatorios para poder, obviamente, cumplir con ese calendario. Entonces, seguir insistiendo en eso. Por supuesto, seguir insistiendo en eso y seguir insistiendo en que los consultorios son lugares seguros, donde se trabaja con protocolo, y que los vacunatorios son lugares seguros, no el mensaje homogéneo de quedarte en casa, porque esto en la pediatría ha perjudicado mucho, como ustedes dicen, los controles en salud de los chicos, que es lo más importante de la pediatría, la anticipación, la policultura, la prevención. Eso se hace en la consulta del niño sano. También hay muchos mamás y papás que por ahí tienen miedo o no están muy bien informados respecto a llevarlo al pediatra, a llevarlo a un médico, porque creen que en el hospital es el foco de contagio, que entran y se pueden contagiar de COVID. Esto no es así, doctor. Llevamos tranquilidad y calma. No es así, por eso vuelvo a repetir el mensaje. Los consultorios son lugares seguros donde se trabaja con protocolo. Es seguro para el paciente, para la familia, para los asistentes y para los médicos que trabajamos con chicos. Doctor, ¿hay datos, por ejemplo, de que en estos tiempos de aislamiento se hayan incrementado el consumo de sustancias en niños y adolescentes y que incluso se den más casos de violencia para con los chicos y las chicas? Ninguna duda de que la violencia ha aumentado hacia las niñas, niños y adolescentes, y el adolescente fuera de la escuela es una situación muy peligrosa y muy difícil de volver a traerlo al circuito educativo. Claro. Con lo cual es un motivo especial de preocupación dentro del rango etario de la escolaridad lo que está ocurriendo con los adolescentes, lo que ocurrió el año pasado en este aislamiento tan prolongado y lo que puede llegar a ocurrir si vuelve a ocurrir en las mismas circunstancias este año. Y el aumento de consumo, la respuesta es sí. Se ha visto un aumento de todas estas que son las principales enfermedades de la adolescencia, que son problemas sociales. Son problemas sociales. Y la escuela es una de las principales vacunas para estos problemas sociales. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con Atardecidos. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes y la Sociedad de Pediatría va a estar siempre dispuesta para acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Hasta muchas luego. Gracias. Bueno, pasaba el doctor pediatra teniendo en cuenta esta cuestión de cuidar a los más pequeños, la presencialidad, la virtualidad, cómo afecta, ¿no?, quedarse en casa con los más pequeños y bueno, el beneficio que es a la escuela, que no solamente es aprender, sino también sociabilizar con tus compañeros y que la maestra esté mucho más presente con cada alumno, cosa que con la conectividad no puede llegar a ser.